Muy buenos días y una muy cordial bienvenida a la Casa América, a esta mesa tendiendo puentes para la igualdad, los derechos de las mujeres en el nuevo contexto global que organizamos junto con la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. En primer lugar, quiero saludar muy especialmente a María Guijarro, la secretaria de Estado de Igualdad y para la erradicación de la violencia contra las mujeres, a Alejandra Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, a Carmen Montón, nuestra embajadora representante permanente ante la OEA, y a Vicky Bolaños, de Objetivo Igualdad Televisión Española, que va a ser nuestra moderadora. Bienvenidas a todas. Esta mañana nos convoca una jornada que tiene como eje la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres. En este sentido, quiero destacar la larga y profunda labor que ha llevado a cabo como institución pionera la Comisión Interamericana de Mujeres, la CIM, creada en 1928. Y la CIM fue el primer órgano intergubernamental del mundo, creado con el mandato específico de promover los derechos de las mujeres, por lo que lleva prácticamente un siglo al servicio de la ciudadanía y en la búsqueda constante de consolidar democracias que sean capaces de garantizar plenamente los derechos de todas las personas, sin discriminación alguna, y en especial de aquellas que han sido históricamente excluidas. Desde su creación, la CIM, la Comisión Interamericana de Mujeres, ha sido una fuerza motriz en el continente americano para avanzar hacia sociedades más justas, igualitarias e inclusivas. A lo largo de estas décadas ha articulado el compromiso político de los Estados con acciones concretas para mejorar la vida de millones de mujeres en Iberoamérica. Como institución de diplomacia pública, esta Casa América, reafirma su compromiso con estos objetivos. Creemos firmemente que los derechos de las mujeres deben ocupar un lugar central en los debates sobre el futuro de nuestras democracias. Precisamente por ello apostamos por seguir siendo un espacio de encuentro para estas voces y estas causas y por acompañar desde nuestra misión institucional el trabajo de organismos como la CIM. Agradezco la participación de nuestras destacadas ponentes y de todas las delegadas de la CIM, autoridades, expertas y representantes que hoy nos acompañan en una jornada que espero sea muy interesante y productiva para seguir tendiendo puentes para la igualdad. Bienvenidos a Casa América. Pues bienvenidas, bienvenidos a Casa América. Muchas gracias por asistir a esta conferencia Tendiendo puentes para la igualdad, los derechos de las mujeres en el nuevo contexto global. Vamos a conocer de cerca las aportaciones de la Comisión Interamericana de Mujeres, que defiende los derechos humanos de las mujeres en los Estados americanos. Como ya nos han explicado, la Comisión Interamericana de Mujeres es el primer órgano intergubernamental que se creó en el mundo para impulsar los derechos de las mujeres. Cuenta con 34 representantes de cada Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Y la CIM se creó precisamente a través de una resolución en la 6ª Conferencia Internacional de Estados Americanos. Los objetivos principales que tiene este órgano son incidir en políticas públicas para que se eliminen las discriminaciones y la violencia de género hacia las mujeres. Y para ello parten de las leyes internacionales de derechos humanos e igualdad de género. La voluntad de este organismo es construir democracias más igualitarias y sociedades más inclusivas en las Américas. Para ello trabajan una serie de pilares fundamentales, como son los derechos políticos, la paridad y el liderazgo de las mujeres, los derechos económicos y la inclusión laboral, la corresponsabilidad en los cuidados, incluir la perspectiva de género en las políticas públicas y fortalecer los mecanismos nacionales para el avance de las mujeres. Una de sus principales labores es conectar esos compromisos internacionales en igualdad de género con acciones públicas concretas. Y si este año estamos celebrando la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, el año pasado la CIM celebró el 30 aniversario de la Convención de Belém do Pará. Esta convención es el principal instrumento para luchar contra la violencia hacia las mujeres y dio lugar a mecanismos de seguimiento y en los últimos años además han reforzado sus alianzas para que el trabajo sea real y duradero. Y bueno, para tender puentes entre España y los Estados americanos, a continuación voy a dar la palabra a la secretaria de Estado, María Guijarro, que me gustaría que nos explicaras pues, cuáles son ahora mismo España ha avanzado muchísimo en materia de igualdad de género
y me gustaría conocer cuáles son las prioridades ahora del Ministerio de Igualdad, qué avances hemos conseguido en los últimos años y cuáles son los retos en este escenario global de constante transformación. Pues muchas gracias, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres. Muchas gracias por acogerme aquí, porque la Casa América también es la casa de todas y sobre todo de ustedes, y por supuesto a la Observadora Permanente de España en la Organización de Estados Americanos, a Carmen Montón. Muchas gracias a Casa América por acogernos, y yo vengo con algo escrito porque si no nos vamos de tiempos, ¿eh? Por eso lo digo, que vamos a intentar estructurarlo. Primero, agradecer la invitación, porque a mí me parece siempre que estos foros tienen un valor, y es generar espacios de encuentro entre instituciones, entre personas expertas, entre organismos internacionales, entre las personas de la comunicación que están preocupadas por este asunto. Y creo que es la única manera de seguir avanzando hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Y efectivamente, durante las últimas décadas, España es verdad que ha recorrido un camino firme y comprometido hacia esa consolidación de una sociedad más justa y más igualitaria, pero tengo que confesar que no ha sido un camino ni lineal, ni exento de obstáculos, ni de resistencias, pero creo que ha habido dos motores fundamentales que son los que a nosotras nos impulsan y nos siguen impulsando. Uno es el movimiento feminista. Creo que la articulación de una sociedad civil organizada, feminista, potente, que lleve las reivindicaciones también a la política pública es fundamental en un país. Y segunda cuestión es la voluntad política de construir esas instituciones comprometidas con esa justicia social, con los derechos humanos y con la igualdad. Creo que sobre esos dos pivotes España ha avanzado muchísimo en igualdad de mujeres y hombres. Porque además estamos asistiendo, y espero que mis contertulias lo compartan, estamos asistiendo a esta ola reaccionaria a nivel global que conquista absolutamente, que cuestiona absolutamente las conquistas alcanzadas en el movimiento feminista, tanto a nivel internacional como en nuestro caso en España. Y ante ese repliegue identitario, nosotras desde el Ministerio de Igualdad, desde el Gobierno de España, lo hemos sustentado en una base muy clara, que es entender la igualdad como base, como pilar fundamental de la democracia y como condición necesaria para la democracia. En esa línea, por resaltar algunos hitos, nosotras ahora que estamos con este tema, yo quería resaltar cómo España ha sido pionera en Europa en la Ley 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, que en 2017 conseguimos un pacto de Estado contra la violencia de género, que hemos conseguido reforzar y renovar hace solo un año en un arco parlamentario complejo y difícil, donde había que tejer muchísimas alianzas y que casi por unanimidad, solo ha quedado fuera la ultraderecha, hemos renovado, hemos tenido un compromiso de 461 medidas, 1.500 millones en un plazo de 5 años de inversión, porque este ya lo voy adelantando, que es algo que repetiré varias veces. La política pública de igualdad sin recursos financieros ni humanos no sirve absolutamente para nada. Bueno, dentro además de esta lucha que nosotras tenemos con la violencia de género y con la violencia sexual, nosotras hemos ampliado a otras formas de violencia. Hemos ampliado la violencia digital, que es uno de los grandes temas que yo creo y uno de los grandes retos que debemos abordar a nivel nacional e internacional, porque desgraciadamente lo digital no tiene fronteras, y ahí entran algunas otras cuestiones que si quieren luego mis compañeras podemos hablar sobre trata, sobre explotación, sobre cómo esto también se hace a través de lo digital. La violencia sexual, no solo la violencia de género, sino la violencia sexual o la violencia económica, que me parece que es un tema que tenía que quedar claro también en las leyes, ¿no? Y también hemos aprobado, justo recientemente tenemos el anteproyecto de ley de la ley de violencia vicaria, que es una ley que lo que intenta es definir exactamente lo que significa la ley de vicaria, ese castigo añadido a la víctima de violencia de género, instrumentalizando a sus seres queridos para hacerle daño. Dejar claro que un maltratador nunca será un buen padre. Dejar claro en este anteproyecto de ley también que hay que tener escucha de los menores implicados en una situación de estas antes de hacer una custodia, por ejemplo. Y, por supuesto, hay que modificar el Código Penal para que esta ley de violencia vicaria sea castigada y para garantizar que ninguna mujer ni ninguno de sus hijos e hijas vuelva a sufrir esta violencia. Nosotras tenemos claro en el Ministerio de Igualdad y en el Gobierno en general que la violencia machista es
para nosotras, y creemos que así debe situarse, como la principal cuestión de Estado en este país. La principal cuestión de Estado es el hecho de asesinar, de violentar, de acosar, de torturar a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y esa debe ser nuestra prioridad. Tenemos en este momento 32, en este año 2025, 32 mujeres asesinadas en España por violencia de género. Ayer mismo en Madrid, una mujer, 21 años, un bebé de 15 meses, una mujer que estaba dentro del sistema de protección integral que tenemos en España, que se llama el sistema Biogen, que tenía una orden de alejamiento y fue asesinada delante de su bebé de 15 meses. Ayer, aquí cerca. Así que creo que, insisto, para nosotras es una gran prioridad, una cuestión de Estado, la violencia machista. Pero ahí, como ustedes bien saben, la violencia machista es la expresión final de algo, de una estructura de desigualdad, de una estructura patriarcal absoluta. Y ahí se encardinan también los derechos sexuales y reproductivos que en América Latina trabajan ustedes de una manera impresionante, ¿no? Nosotras hemos hecho ya 40 años de la ley del aborto, de la primera ley del aborto. En 2010 se modificó para la ley de plazos, pero es que en 2023 hemos intentado también otro avance más en esta cuestión. Hemos superado esta barrera de los 3 días de reflexión, de estos permisos paternos obligatorios para adolescentes de 16 y 17 años, y sobre todo hemos intentado que la prestación en el asunto de la interrupción voluntaria del embarazo entre en la red pública, y además hemos regulado, obviamente, la objeción de conciencia para que deje de operar como un obstáculo absolutamente estructural. Y más recientemente, hace unos días, hemos anunciado el intento y el firme compromiso de blindar constitucionalmente este derecho en la modificación del artículo 43 de la Constitución, es decir, un blindaje constitucional ante los ataques que recibe este derecho, y nos vemos obligadas, yo creo, que a protegerla con medidas de alto calado, ¿no? Además de esto, en los temas de violencia machista, España ha hecho un trabajo que tiene que seguir en marcha, que es el tema de la sensibilización, absolutamente. Nosotras hacemos campañas constantes, en verano hacíamos una sobre violencia digital, acabamos de presentar el lunes otra sobre pornografía y menores. Creo que tenemos que seguir trabajando en la sensibilización en grandes capas de la sociedad, también en la formación de todos los agentes y de todos los actores y actrices que trabajamos dentro del abordaje de los derechos sexuales y reproductivos y de la violencia machista, desde la formación a las juezas y jueces hasta a las organizaciones, por supuesto que vamos de la mano de ellas, hasta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Creo que esto también tenemos que seguir, además de, obviamente, todos los escudos constitucionales y legislativos que podemos. Y otra cuestión, nosotras en los últimos años hemos detectado, bueno, siempre se había detectado, pero hemos trabajado, mejor dicho, en este compromiso de conseguir un país donde sea también igualitaria la parte económica de las mujeres, la autonomía y la independencia económica de las mujeres. Y ahí hemos trabajado los cuidados, porque los cuidados entran de lleno en todas esas brechas salariales, en todas esas brechas económicas en las que las mujeres nos vemos a veces, ¿no? Y para eso hemos aprobado muchas medidas. Yo tengo aquí algún listado, ¿no? Tenemos planes de igualdad obligatorios en empresas con trabajadores y trabajadoras de más de 50 personas. Hemos implantado el registro retributivo para que conste exactamente dónde se aplica la brecha salarial o no. Hemos equiparado los permisos de maternidad y paternidad para que no sea una cuestión de mujeres únicamente, y eso nos impida luego despegarnos de los famosos suelos pegajosos o de no darle con la cabeza a los techos de cristal, que son muy insistentes estos techos de cristal, ¿no? O la ley de empleo, que efectivamente transversaliza de una manera muy potente la perspectiva de género en cualquiera de las cuestiones de empleo, ¿no? Y en esta búsqueda de un país más igualitario y más paritario, hemos puesto en marcha también y hemos aprobado en el Congreso de las Diputadas y Diputados una ley de paridad, una ley de representación paritaria. Yo vengo del Congreso, no sé si ustedes conocen, pero llevo exactamente 3 meses y medio en el Ministerio de Igualdad, porque he estado 6 años en el Congreso de los Diputados y Diputadas y tuve el honor de ser una de las ponentes en esta ley de paridad, de representación paritaria, donde lo que decimos es muy sencillo, muy claro, pero que no aplica aún, que es: las mujeres debemos estar
En los cuidados, sí, los hombres también tienen que entrar a los cuidados, también. ¿Queremos enfermeras? Sí. ¿Queremos maestras? Sí. Pero queremos enfermeros y queremos maestros. Y también queremos que en los centros directivos, en los centros de poder, donde se toman las decisiones económicas y políticas, las mujeres estemos ahí, en las mismas condiciones, porque somos la mitad de la población y tenemos derecho a la mitad del poder. Así, sin complejos y sin síndromes de impostoras, que es un tema que siempre lo vamos arrastrando ahí. Porque realmente una democracia no es democracia si no es paritaria, si la mitad de la población no participa en igualdad de condiciones que la otra mitad de la población. Está así de sencillo y si estamos infrarrepresentadas en los espacios de las decisiones y del poder. Más cosas. Estamos apostando en esta línea por la corresponsabilidad también. Me avisas, cuando me falten 4 minutos. 4 minutos. Bien, yo como he sido parlamentaria tenía ahí también siempre los minutos en el reloj. Aquí no hay reloj, entonces me voy perdiendo, pero tú me vas diciendo. Hemos apostado por la corresponsabilidad. Nos parece fundamental que los hombres que estáis con la mente abierta y que sois feministas y que entendéis la igualdad de género de mujeres y hombres como una condición sine qua non para la democracia, nos acompañéis en estos caminos y la corresponsabilidad es una de ellas. Nosotras desde el Ministerio de Igualdad tenemos un plan que se llama el Plan Corresponsables. Es una transferencia de millones de euros hacia las comunidades autónomas, que son las que están pegadas al terreno y las que consiguen transformar esta cultura del cuidado. En este momento estamos en 142 millones y medio de euros al año transferidas a las 17 comunidades autónomas para que hagan planes de corresponsabilidad para transformar esa cultura del cuidado en sus propios territorios y las vamos acompañando y nos vamos dialogando ahí. Nosotras hemos pasado como país en España, en Europa, del puesto 10 al puesto 4 en el ranking de igualdad de género. Y eso que, a pesar de eso, yo creo que sí que nos queda muchísimo por avanzar. Entiendo que estamos en un contexto nacional e internacional preocupante donde se banaliza la violencia machista, se cuestionan los derechos sexuales y reproductivos, se niegan absolutamente las desigualdades estructurales y los retos siguen siendo inmensos y con esto termino. Nosotras en el plan nacional, los retos que vemos, por una parte, es seguir fortaleciendo la institucionalidad de la igualdad. Las instituciones en España tienen que seguir fuertes apostando por la igualdad. Los 22 ministerios del Gobierno de España tienen que transversalizar la perspectiva de género y tenemos que tener todas esa visión. Tenemos que garantizar también, como otro reto, la aplicación de las leyes de igualdad de todo tipo en todas los rincones del territorio español, es decir, cohesión territorial en esta aplicación de las leyes y un acceso universal, en este caso, a los derechos sin discriminaciones de origen, por clase social, por edad, por discapacidad o por lugar de residencia. Y como retos en el plano internacional, yo me atrevo a dibujar dos y aquí ya lo dejo. A nosotras nos parece que es imprescindible seguir reforzando la cooperación feminista entre Estados. Creo que es fundamental esto. Otro reto es blindar los avances frente a esas regresiones y apostar decididamente por una agenda multilateral que sitúe la igualdad como el centro de las democracias. Y yo creo que también tenemos que hacerlo desde políticas valientes, alianzas sólidas y convicciones firmes, porque sinceramente lo digo, creo firmemente en esto, el feminismo es una ideología que es la que mejor garantiza la respuesta democrática a estas injusticias estructurales que seguimos teniendo y a esa ola reaccionaria que quiere invadirnos. Así que, por nuestra parte, los derechos conquistados se ejercen, se defienden y se blindan, y además se blindan en alianza con otras mujeres maravillosas de otros continentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues, secretaria Alejandra Mora, la Comisión Interamericana de Mujeres desempeña un papel fundamental en la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad. ¿Cuáles son los principales logros que se han conseguido? ¿Cuáles son las prioridades y qué retos se afrontan ahora ante estos desafíos de la democracia que tenemos actualmente? Sí, muchas gracias. ¿Se oye? ¿Sí? Sí. Perfecto. Quiero agradecerle
muchísimo al director de esta hermosa espacio. Gracias por recibirnos aquí, director. Quiero también saludarla a la secretaria, mucho en común. Ahora nos vamos a dar cuenta cómo cuando hablamos de Iberoamérica es que estamos tan cercanas, no solo nos une que hablamos este maravilloso lenguaje, idioma del español, pero toda nuestra historia y lo que tiene que ver con la situación que vivimos. Y agradecer a la embajadora Carmen Montón, que ha estado apoyándonos en esta gira. Saludo a las amigas y a tantas personas conocidas y que luchan todos los días en esta agenda, y a las personas que nos visitan. Muchas gracias por este espacio. Quería empezar diciendo que corren tiempos complicados. Corren tiempos complicados en los cuales a mí me parece increíble tener que seguir justificando que esta agenda es el mainstream del desarrollo, de la democracia, de la vida de las personas y de la capacidad que hemos tenido desde milenariamente de transformar. Y que tengamos que seguir justificando la importancia estratégica de la agenda. De manera que este es un esfuerzo más en ese sentido, y es un esfuerzo más en buscar, y lo decía la secretaria, alianzas para poder moverla, porque el mundo caería en una profunda oscuridad si realmente permitimos retrocesos, y mucho más si no enfatizamos en la necesidad de seguir avanzando en los derechos de las mujeres. Quiero hablarles un poquitito de la historia, porque la historia nos permite entender el hoy. Y en esto corrían en los años 1900, siglo pasado, en torno a un movimiento que se empezaba a hacer donde los estados deciden tener una organización para discutir los temas de los estados y articularse, un órgano político. Pero en ese mismo momento las mujeres estaban discutiendo, y situó esto, aunque era en el mundo, en Washington, porque ahí era, digamos, el surgimiento de la Comisión Interamericana de Mujeres, discutían el sufragismo. Y las mujeres sufragistas estaban clarísimas que la discusión de ese derecho era la punta del iceberg que le abría otros derechos, otras puertas. Y yo creo que en eso hemos tenido una gran sabiduría de entender cuáles son las puntas de lanza para poder abrir la gran discusión del avance de los derechos. Pero lo que pasaba ahí era que todo lo que estaba sucediendo en toda esta discusión del panamericanismo no tenía que ver con las mujeres. Estaban solo sentados los hombres discutiendo sobre nuestras vidas, sobre nuestras necesidades. Y ahí es donde surgen una serie de mujeres. Y es importante traer a la historia las mujeres. Nosotras siempre nos preguntamos cómo cuando uno entra a ese edificio también hermoso de la OEA, hay una serie de bustos, que es el Salón de los Héroes, y todos son hombres. Así está contada la historia. Ahora el gran proyecto en la OEA ha sido convertir el Salón de los Héroes en Salón de las Heroínas y colocar las imágenes de mujeres que también estuvieron en la historia y que han transformado el mundo. Pero eso nos costó 2 años lograrlo. Y así como cuento esta pequeña historia, lo que quiero decir es que estas mujeres se presentaron en cada una de las conferencias, en la que se dio en el 2015, en el 1915, en el 1916, en el 22, en el 23, cada vez que iban haciendo más conferencias, ellas llegaban, y estoy diciendo, ni me imagino la capacidad de negociación que tenían esas mujeres en sus casas para poder salir en barcos, porque no teníamos nada de la tecnología que tenemos hoy. Decía, a nosotras que nos cuesta y que tiene un peso la carga de estar en el activismo y tener la corresponsabilidad, los cuidados y esto, imagínense
estas mujeres en aquel entonces. Pero lo cierto es que se llega a 1928, la sexta conferencia, sin que nos hubieran recibido a las mujeres, y dijeron: de aquí no nos movemos. Y llevaron a esta conferencia por primera vez una convención donde se establecía el derecho a la igualdad. Resultado, no lo admitieron, pero ya oyeron las voces de las mujeres. Y resultado, logramos constituir un cuarto propio para la discusión en la multilateralidad de los asuntos de las mujeres. Y así como esta historia, toda la historia de cada una de las instancias donde ustedes están sentadas, y es una lucha que sigue, es la vigente. No ha dejado de ser distinto en la necesidad de estar diciendo por qué son muy importantes los espacios. Y ahora, hablando con la moderadora, además muchos de los logros de institutos absolutamente fortalecidos en nuestra región empiezan a caer y a perder su estatus de ministerios y este tipo de cosas que son muy importantes y muy simbólicas. La comisión, entonces, es el primer órgano intergubernamental en el mundo dedicado a la promoción y la protección de los derechos humanos de las mujeres, y bueno, tiene una autonomía técnica en el ejercicio de sus funciones, y tiene el apoyo, digámoslo, como función primordial, apoyar a los Estados miembros de la OEA en el trabajo del pleno acceso de las mujeres a todos los derechos. Esta es la estructura: hay una asamblea de delegadas donde están los 33 Estados miembros, y hay un comité directivo con 9 estados y una secretaría ejecutiva que reside en Washington, que está situada en Washington, en el mismo lugar de donde está situada la Organización de Estados Americanos. En este momento la presidencia está en manos de Panamá, está El Salvador, está Chile y está San Lucia. Ahora un poco sobre lo que está sucediendo en relación con los temas los mismos que mencionó la secretaria. Esta es la gran agenda, es la agenda de igualdad, y es la agenda en la cual hemos incorporado algunos elementos novedosos, pero otros siguen estando ahí conectados. Pero quisiera decirles que uno de los instrumentos más poderosos que tenemos es el de hacer instrumentos jurídicos. Y estos instrumentos, que son los que tienen la capacidad de transformar la legislación nacional, porque es en el mundo de la multilateralidad donde se construyen. Eso es un elemento y un desafío importantísimo. Tiene que tener la multilateralidad el poder de seguir siendo el motor de cambio de lo nacional. Y esto lo logró en el 33 la Convención sobre la Nacionalidad de las Mujeres. En aquel entonces se casaban y perdían su nacionalidad. A los hombres no. A los hombres no les pasaba eso. O sea, esa serie de elementos con las implicaciones que eso tenía. Luego está la concesión de derechos políticos. La CIM nace desde los derechos políticos y hoy sigue siendo teniéndolo como un tema central. Y conocerán ustedes también el tema de Belén do Pará. La Belén do Pará es la convención para prevenir, sancionar, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Y déjenme decir que Belén do Pará coincide con todos los cambios que tuvo el movimiento de mujeres, los discursos, hace 30 años. Hace 30 años logramos las conferencias, hace 30 años logramos Beijing, hace 30 años logramos Belén do Pará. ¿Qué vamos a lograr durante este periodo? Eso es una enorme pregunta que tenemos, y cómo para seguir avanzando en esto. Y lo otro es las leyes modelo que venimos haciendo. Y aquí quiero hablar un poquitito de paridad, porque me parece que nosotros venimos en esta lógica de tender puentes, hacer alianzas y a reconocer muchos de los avances que tiene España en particular,
que ya la secretaria dio cuenta de muchos de estos, pero hay algunos temas que la región de las Américas ha venido realmente creciendo. Esto es un poco los datos. ¿Dónde están las mujeres? ¿Cuántas mujeres concejalas hay? ¿Qué son estas estructuras en la gobernanza local? Que hoy día esa es la apuesta, las gobernanzas locales, porque todo ocurre en el territorio y solo hay 32%, pero cuando llega ahí a las alcaldías, a la principal, solamente está en un 16%. La cantidad de mujeres ministras en las Cortes Supremas de Justicia es un 39% y la mayoría además de las mujeres están en la base primera, ¿verdad?, de los espacios de los tribunales de justicia, y donde estamos mucho mejor es en el 35% de mujeres en los escaños en el Poder Legislativo. Es el porcentaje más alto de todo el mundo. Y ahí, bueno, los gabinetes ministeriales, las jefas o presidentas de la región. En este momento tenemos 4 presidentas en las Américas. Y esto también nos dice un poco cómo empezamos con las leyes de cuotas. Recuerdan cuando esa era la discusión de que cómo nos empujábamos, logramos grandes elementos. 16 países lo lograron y ahora migramos a paridad. La paridad nace y se discute en Europa y es así como llega a las Américas, donde ya 9 países han tenido la paridad. Y aquí sí quisiera entonces señalar algunos de los elementos que se han logrado. Ayer que estábamos en la Cámara de Diputadas discutiendo con ellas algunos elementos, como la definición del porcentaje es muy importante, es 50 y 50. La diferencia no puede ser 1, porque hay países donde se señalaba que 40-60 era paridad. Eso es otra cosa. Donde se tiene que hablar además del tema de la alternancia y la secuencialidad, que eso es muy importante y lo tiene casi toda la región, lo tiene España, pero también hay que hablar de el encabezamiento de las listas. En una democracia donde proliferan y aumentan la cantidad de partidos políticos, si no se encabezan las mujeres, si no hay una regla de encabezamiento, las mujeres no vamos a llegar porque solo llegan los primeros que están en los puestos. Pero además de esto, hay unos desafíos que son 2 los estructurales que las mujeres nos han venido señalando. Uno, la violencia política, que es la posibilidad de no solo llegar, sino permanecer y romper los techos de cristal en todos estos temas, sino el otro es el financiamiento. Y sobre eso hemos creado una red que aquí a las amigas vamos a invitarlas a que seamos parte de esta gran discusión, porque me imagino que para Europa también y para España también hay un desafío en este tema. El concepto de democracia paritaria, aquí doña Urube nos puede hablar muchísimo de esto, pero yo quisiera también en voz de Marta, que es la persona técnica que ha venido trabajando el tema de democracia paritaria, señalar que este es un gran concepto, porque siempre que hablamos de democracia, y la Carta de la OEA es maravillosa porque establece la democracia como un derecho, y eso no lo tiene todo mundo, sino lo que se ve es el derecho político a tomar los espacios de decisión, pero establecer la democracia como un derecho es un tema, o no puede ser que tenga un minuto, no, yo hablo demasiado, pero lo que quiero aquí decirles es que la democracia paritaria tiene que también encontrar un espacio para la agenda de las mujeres, para que la representación, las mujeres que hacen esa representación se encuentren con ser las herederas de las estafetas milenarias de las mujeres. Quiero entrar a lo de temas de derechos económicos. Ahí están los datos de lo que pasa con las mujeres. 1 de cada 2 mujeres está fuera del mercado laboral en nuestra región. Eso es demasiado. Y aquí nosotros le hemos colocado a esta gran discusión
de los cuidados, de lo que significa la cantidad de CEOs que hay, de lo que significa lo que ganamos en el mercado laboral, y estos datos que se los vamos a dejar, el promedio de brecha de acceso a los salarios. A mí lo que me interesa señalar en los temas de derechos económicos es que cuidados es el tema estructural. Mientras no hagamos una distribución del tiempo, realmente las mujeres no pueden entrar al trabajo remunerado. Y el indicador no trabaja porque cuida. Es realmente, antes el indicador más potente para demostrar dónde estábamos las mujeres era jefatura de hogar. Ahora es no trabaja porque cuida. Y esto es una distorsión que realmente impide a las mujeres, pero además impide a las economías crecer, porque la mitad del talento humano está en otro lugar. De manera que el gran concepto para esto es corresponsabilidad. Los cuidados irrumpe en todos los ámbitos, es lo más disruptivo que hemos hecho en los últimos tiempos. Ahora, recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo también del sistema regional de la OEA, acaba de sacar una opinión consultiva donde declara los cuidados como un derecho humano autónomo, relacionado además, vinculado con el derecho al trabajo, con el tema de bienestar, con el tema de acceso a pensión, y además declara que los instrumentos de la Comisión Interamericana de Mujeres, en particular la Ley Modelo de Cuidados, son el instrumento idóneo para la implementación de los estados en el territorio de todo lo que significa cuidados. Y quiero aquí nada más terminar con el tema de algunos desafíos de la agenda que tal vez podríamos recuperar en la segunda pregunta, entonces, para mejor. Muchísimas gracias, Alejandra. Pues, embajadora Carmen Montón, España es pionera en construir e implementar una política exterior feminista. ¿Qué avances se han conseguido hasta ahora? ¿Cuáles son los ejes de esta política? ¿Y qué retos faltan para consolidar esta diplomacia feminista? Muy bien, voy a ponerme el cronómetro. Empiezo diciendo una cosa que es muy rotunda. Según diferentes encuestas de opinión, España se ubica en primer lugar en Europa en conciencia feminista de la población. Según una de ellas, un estudio de Ipsos de 2023 para Europa, el 53% de los adultos que viven en España se declaran feministas. Y esto en una media europea en el que se dicen feministas el 41%. Así que esto, además de un orgullo de país, un orgullo ciudadano, es una buena noticia que convierte a España en un país líder, en un aliado y en un refugio para la defensa de las políticas de igualdad y un refugio para la defensa del feminismo. Y esto es muy valioso en un tiempo en el que vemos que hay un auge reaccionario antiderechos que claramente está vinculado a populismos y autoritarismos eminentemente de la mano de la extrema derecha. Así que, Alejandra, yo creo que has hecho muy bien en venir a España a hablar de feminismo con amigas de vida y con nuevas amigas que estamos conociendo. Y la política exterior feminista nace de un fuerte compromiso del Gobierno de España con el feminismo, con querer intensificar los esfuerzos para cerrar las brechas de género y avanzar hacia una igualdad real y efectiva de las mujeres y las niñas en el mundo. Lo que se traduce en promover políticas que integren la equidad de género en todas las acciones internacionales y en todas las estrategias de diplomacia, de cooperación, de acción humanitaria y la seguridad y la defensa. Como saben, España adoptó la política exterior feminista en 2021 para avanzar en la consecución de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el objetivo 5 de desarrollo de igualdad de género.
El compromiso político va acompañado de presupuesto. Si no es mera narrativa está bien, se agradece, pero va acompañado de presupuesto. Y tan solo dejo encima de la mesa el dato de que en los presupuestos de transición del anterior gobierno conservador al actual gobierno vemos que entre los años 2018 y 2022, por ejemplo, en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo se ha incrementado en casi un 60% el presupuesto vinculado a género. España está ocupando un liderazgo internacional al que luego, si tengo tiempo, me referiré. Me voy a quitar el pendiente porque me ha advertido que estuviera, que si ruido me lo quitara. Y la veía sufrir a la técnico, así que solucionado. España está ocupando, como decía, un liderazgo internacional al que luego me referiré si tengo tiempo, lo que refuerza nuestra capacidad de incidencia multilateral en facilitar avances feministas. Parte de ese liderazgo también se apoya en la coordinación interinstitucional y en la coherencia, como hemos visto que nos explicaba María, entre la política doméstica y la política internacional, es decir, feminismo dentro y fuera de nuestras fronteras. Y también en nuestra capacidad de establecer alianzas. Yo creo que alianzas es la palabra del momento, con la que como la alianza fuerte y constante que tiene España como observador de la Organización de Estados Americanos con la Comisión Interamericana de Mujeres a través de nuestro trabajo ante la organización. La política exterior feminista destaca como una seña de identidad de España. Creo que cuando salimos fuera, aparte de conocernos por muchas cuestiones maravillosas de nuestro país, nos conocen por esa política exterior feminista. Es un principio estructurante y ha sido concebida como una apuesta estratégica para incorporar la igualdad de género, la dignidad de las mujeres. Creo que también es importante esta palabra, hablar de la dignidad de las mujeres y las niñas y su plena participación en todos los ámbitos de acción exterior. La política exterior feminista es parte integrada de la Estrategia de Acción Exterior de España, aprobada para 2025-2028, y aspira a una transformación estructural y transversal de cómo se piensa y cómo se actúa en el ámbito internacional. Nuestra política exterior feminista también se lleva a la Estrategia de Cooperación Feminista, recientemente aprobada, y que es pieza fundamental de ese proceso de transformación en el cual está la ECID y desde la aprobación de la Ley de Cooperación. Y me pregunta Vicky por los ejes y las prioridades tanto de la estrategia como de la política exterior feminista y la estrategia de cooperación feminista, y están disponibles online, con lo cual no quiero extenderme, pero sí voy a enumerar algunos elementos de acción que me parece que son relevantes. Comienzo con la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Precisamente este 2025, cuando se está conmemorando la aprobación de la Resolución 1325 de Naciones Unidas, Mujer, Paz y Seguridad constituye también para España una seña identificativa de la política exterior española. España es uno de los 10 primeros países en aprobar un Plan Nacional de Acción y actualmente nos encontramos inmersos en plena redacción del tercer Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad, porque somos muy conscientes de que no hay paz duradera sin que las mujeres participen plenamente en su construcción. Y a esto, quizá en el segundo bloque de conversación, haré referencia a nuestra colaboración con la MAP Colombia en la OEA. También los derechos humanos de mujeres y niñas, su ejercicio pleno, sin discriminación alguna, en conflictos o en contextos de crisis. Y aquí quiero que tengamos muy presente los retrocesos más extremos de discriminación sistemática e institucionalizada contra las mujeres y niñas en Afganistán y en Irán. La violencia contra las mujeres y niñas, tanto en ámbitos privados como públicos, como en conflictos o en contextos de crisis. La participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, en todos ellos,
Precisamente con la Comisión Interamericana de Mujeres desarrollamos un potente trabajo en ese ámbito de la democracia, y aquí también voy a nombrar a las mujeres palestinas, sirias y afganas, entre otras, para que estén incluidas en los procesos políticos que están teniendo lugares en su país, en sus países. La justicia económica y empoderamiento de las mujeres para cerrar todas las brechas, como hablaba Alejandra, el acceso equitativo a la salud, como por ejemplo trabajamos muy activamente con la Organización Panamericana de la Salud, especialmente abanderamos los derechos sexuales y reproductivos y la decisión, la libre decisión para interrumpir voluntariamente el embarazo, y pongo sobre la mesa el compromiso financiero específico de aportar 100 millones de euros en 3 años a organizaciones que trabajen por la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos que tiene desde el Gobierno de España y desde el Ministerio de Exteriores. Los cuidados, que es la revolución que nos viene desde América Latina, que creo que van a tener un importante avance en la próxima Cumbre Iberoamericana en Madrid 2026, del cual España es presidencia. Y menciono también algunos impulsos que hemos dado en Naciones Unidas con la resolución de Asamblea General de ONU sobre el Día Internacional de Cuidados y el Apoyo, y también con nuestros apoyos en el Consejo de Derechos Humanos para el reconocimiento al derecho al cuidado. Y no me extiendo más sin hablar del servicio exterior, la incorporación de las medidas de género en el propio ministerio. Es un orgullo estar en este ministerio que trabaja desde el feminismo. Con el ministro Álvarez se ha alcanzado el 27% de puestos de embajadora o de primera jefatura de misión, y partíamos con el anterior gobierno de un 11%. Y lo bueno es que es un 27% que va aumentando a lo largo del tiempo y de las convocatorias. Por tanto, es un orgullo pertenecer a este ministerio. Y sin olvidar la atención consular, que tiene especial atención en la lucha contra la violencia de género, y tan solo hago mención, porque Alejandra hablaba de las nacionalidades, para que se vea esa transversalidad del feminismo en todas las acciones del Ministerio de Exteriores, como la Ley de Memoria Democrática hace que España reconozca a las mujeres, a los hijos de las mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con un extranjero antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, en la dictadura franquista, que ahora hayan podido recuperar, adquirir la nacionalidad española. Termino en los últimos minutos y mezclo un poco los avances y los retos, porque al final los desafíos y los retos es como la cara de la misma moneda. España, aunque no ha sido el primer país en adoptar una política exterior feminista, sostiene la vanguardia. En los últimos años combina un marco normativo reciente, potente e integral, y un liderazgo diplomático sostenido. Lo hemos visto y lo podemos recordar, nuestra presidencia de la Unión Europea con las propuestas de igualdad, en la copresidencia del Feminist Foreign Policy Group en 2024, la organización de foros internacionales como el Foro Birregional Europa, América Latina, Caribe, Feminist Foreign Policy Forum en Barcelona, 2024, Marta. También promoviendo la aplicación de la paridad en los puestos de liderazgo y de toma de decisiones en los organismos y agencias de Naciones Unidas. España se ha adherido a la campaña de Madame Secretary para Naciones Unidas. Y todo lo que viene en 2026. La presidencia de la Cumbre Iberoamericana, que va a ser clave para discutir algunos de los temas que aquí se traían a la mesa, especialmente el de cuidados, y lo relacionado con la política exterior feminista, donde España también tiene voluntad de ejercer ese liderazgo de vanguardia y valiente que está desempeñando. La política exterior feminista data de 2014. Nosotros nos incorporamos en 2021. Y por centrarme en América, desde la visión de la Organización de los Estados Americanos, menciono que ahí, en este club, está
Canadá, México, Chile, Colombia, que son países que quieren repensar la acción exterior desde el feminismo. Pero vayámonos a la generalidad y veamos que de los 195 países, puede variar el número si reconoces a Palestina o no, orgullosa de que España reconozca a Palestina, de esos 195 países que existen en el planeta, solo 22 países hablan de política exterior feminista. Y digo hablan, no es que han adoptado una estrategia y una posición tan fuerte como nosotros. Los últimos han sido Eslovenia y Marruecos. Por lo que creo que la clave de estos países que hemos dado el paso al frente, después de estos 30 años que hacían también de recordatorio de Beijing, de Belén do Pará, de los 25 de la Resolución de Mujer, Paz y Seguridad en Naciones Unidas, está la clave de la resiliencia y de continuar con el avance, está en fraguar y fortalecer las alianzas. Alianzas institucionales, alianzas políticas y alianzas también con la sociedad civil, de forma que la diplomacia feminista no quede solo en manos de lo estatal o lo gubernamental, sino que también sea un bien compartido y protegido y defendido por la sociedad civil, por actores múltiples, y propicie la movilización internacional para continuar una transformación social y del orden internacional desde el feminismo. Estamos hablando siempre en clave feminista y alguien puede pensar que hablamos de una agenda de mujeres. Creo que es un total error pensar que hoy estamos hablando de una agenda de mujeres y que cuando salimos y seguimos hablando, porque nosotras no paramos de insistir, esto no es una agenda de mujeres exclusivamente, es una agenda global. Igual que cuando Clara Campoamor defendió el voto y conseguimos el voto de la otra mitad de la población, no fue el sufragio femenino lo que España alcanzó, fue el sufragio universal. Por tanto, estamos hablando de la universalidad de la agenda. Y hablamos de democracia. El fascismo es la gran amenaza de la democracia. Y vemos que la degradación de los derechos de las mujeres y las niñas constituyen uno de los indicadores del resurgir de sistemas autocráticos cada vez más peligrosos y más violentos. Y por tanto, el feminismo como antagonista al fascismo es el gran aliado, el aliado imprescindible para repensar cómo el sistema político democrático garantiza los derechos de ciudadanía y da una alternativa frente a los movimientos reaccionarios. Y termino diciendo una frase más en estos segundos, que España, una de las respuestas que está dando a todas estas amenazas a la democracia, a las amenazas al feminismo, a las amenazas al avance de los derechos de las mujeres, los derechos humanos, de la guerra y de los genocidios, lo hace depositando más confianza en el multilateralismo. Y lo hacemos a través de nuestra política exterior feminista que atraviesa y vertebra y estructura toda la acción exterior, porque reconocemos al feminismo como una verdadera fuerza democratizadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Pues pasamos a un segundo bloque para conocer los puntos de unión entre la Comisión Interamericana de Mujeres y España. Empezamos por la Secretaría de Estado. Desde su visión, ¿en qué ámbitos de cooperación ve mayor potencial para que se fortalezca este trabajo conjunto entre la CIM y España? Pues, hombre, tengo que empezar diciendo que España ya mantiene una sólida y comprometida relación con la Comisión Interamericana de Mujeres, pero sobre todo respetuosa, de aprendizaje diario,
recíproco, de aprender de las compañeras de América Latina. Siempre hablamos de que nunca podemos mirar la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres y el feminismo siempre desde nuestra óptica europea, blanca, bueno, en fin, toda esta cosa que siempre decimos, pero que es así, y que nosotras aprendemos cada día también de las poderosas mujeres del otro lado del charco y de las que yo estoy muy orgullosa, que he aprendido mucho y sigo aprendiendo de ellas, ¿no? Creo que esta es la primera cuestión, porque es verdad que la Comisión Interamericana es uno de los organismos clave en este impulso de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en el contexto global, y así tiene que seguir en el regional y en el internacional. Yo creo que como principios fundamentales que compartimos y que la secretaria ejecutiva lo decía hace un momento y también la embajadora, hablamos de igualdad real, hablamos de erradicación de formas de violencia machista, hablamos de garantía de derechos sexuales y reproductivos, hablamos de participación política paritaria y de protección, esto que decía ahora la embajadora en su última intervención, frente a los discursos de odio y a esas regresiones autoritarias. Creo que además en la cooperación de España con la Comisión Interamericana de Mujeres no es reciente, se ha construido a través de los años con bases institucionales firmes, con acciones concretas, con voluntad política sostenida además, y eso es lo que decíamos, ¿no? Que hay que fortalecer este multilateralismo feminista que es el que nos va a llevar a sujetarnos ante esas olas, ¿no? Nosotras tenemos que seguir construyendo en común, a mí me parece, y promover unas políticas públicas transformadoras desde una perspectiva de género interseccional, intergeneracional, centrada en los derechos humanos y obviamente con una visión globalista e internacionalista. Si no construimos desde cada país, desde cada región geográfica del mundo esto, no conseguiremos de verdad transformar de esa manera como la necesitamos ya, porque siempre hablamos de los procesos y los ritmos, ¿verdad? Pero nosotras ya tenemos mucha prisa, yo no tengo tiempo ya, ¿eh? Nosotras queremos avanzar mucho más rápido de lo que algunos diré, y alguna pretende por ahí. Creo que sí que hay mucho potencial en esta relación entre España y la Comisión Interamericana de Mujeres. Una, lo comentábamos también, creo que los marcos legislativos sólidos, creo, y en los que seguimos desde luego en España, creo que son lo que nos da, es transformar estas reivindicaciones feministas y este palpar a la sociedad, tanto mujeres y hombres, en sus reivindicaciones y trasladarlas al boletín oficial del Estado de cada región geográfica del mundo. Creo que esto es una de las claves en los avances en materia de igualdad. Bueno, acaba de llegar, digo, para que lo sepan ustedes, la ministra de Igualdad que viene, que la que estoy sustituyendo porque estaba en el Congreso en este momento, y que saben ustedes que por eso no ha podido estar en esta primera inicio de la mesa redonda. Luego, ministra, si tienes ganas y fuerza, yo te cedo el asiento para que hagas un saludo cuando menos a este público. Yo creo que también desde el Ministerio de Igualdad creemos que desde España podemos aportar esta experiencia que hablábamos en la primera intervención, sobre toda nuestra experiencia legislativa, que hemos avanzado con tantísimas leyes, ¿no? Insisto en que hace 40 años que ya teníamos una ley del aborto y que aún hoy en día estamos ahora con el asunto del blindaje constitucional, pero igual que esta, todas las leyes que hemos construido y que, insisto, transformamos estas reivindicaciones feministas y esta escucha activa de los movimientos feministas en voluntad política y en negro sobre blanco en el boletín oficial del Estado. También lo hacemos, lo decía la embajadora, a través de la cooperación internacional y de esa política exterior feminista, que he tenido mucha suerte porque en el Parlamento me tocaba también estar en esos temas y he disfrutado mucho, ¿no?, de cómo esa visión de la política exterior feminista y de esta cooperación tan importante entre la región geográfica de América Latina y el Caribe, ¿no?, con estas buenas prácticas, con herramientas de implementación también. Y algo que se dice mucho en la cooperación feminista y que hablamos de tenemos que basarlo en derechos, en representatividad, en discurso y en alianzas. Sobre esos 4 pivotes tiene que ir la cooperación internacional feminista en alianza con la Comisión Interamericana de Mujeres. Nosotras también pensamos que la existencia de ministerios, de mecanismos de igualdad, pero con recursos, lo decíamos al principio, con competencias,
con jerarquía política suficiente, que pesen esos ministerios. ¿No? A mí me parece que es una condición imprescindible para que las políticas públicas feministas se traduzcan en realidades. Es la única opción en mi caso. Yo creo que la Comisión Interamericana de Mujeres habéis insistido mucho desde su creación en este asunto, lo decía la secretaria ejecutiva antes también, y desde España compartimos plenamente esa visión. Uno de los principales desafíos que tenemos también en esta cuestión es asegurar que los mecanismos de igualdad sean estables, que estén dotados presupuestariamente, que puedan liderar esa necesaria transversalización de la que hablamos en el enfoque de género, en el conjunto de la acción del Estado. El Estado en su conjunto tiene que tener la perspectiva de género. Lo decía también la embajadora, no solo las mujeres, esto no es una agenda de mujeres, esto es una agenda estatal de todos los poderes públicos, de toda la sociedad, para construir una democracia muchísimo más fuerte de lo que Irune Aguirrezabal sabe mucho, sobre todo, construir sobre esto, ¿no? Creo que toda nuestra cooperación técnica y nuestra cooperación política tiene que estar ahí, desde España también, para apoyar a aquellos estados que están en este proceso de este fortalecimiento institucional, de esta gobernanza democrática de la que hablamos muchas veces en la cooperación internacional, donde esas instituciones en algunos países tienen que ser más fuertes, tienen que tener esa jerarquía suficiente como para transversalizar todas estas políticas feministas que hablan de la promoción de la autonomía económica de las mujeres, del derecho al cuidado, algo que decía antes también la secretaria ejecutiva, nosotras estamos en esta alianza internacional global también para los cuidados, del derecho al no cuidado, secretaria, que ahí también tenemos un debate interesante que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Toda esta brecha económica que sigue siendo estructural, no solo en España, también en otras regiones geográficas, de esta situación laboral que enfrentan las mujeres de tasas más altas de desempleo, de condiciones más precarias, de sueldos más bajos y que asumen efectivamente estos cuidados no remunerados en su gran mayoría y que se agudizan en contextos de crisis. Nosotras lo vimos también aquí, y supongo que ustedes también en Iberoamérica, con la pandemia, o también cuando hay conflictos armados, cuando se producen también por parte de la emergencia climática algunos éxodos también. Y estas desigualdades también se agravan. Nosotras en España hemos impulsado a través de todo el Gobierno, pero impulsadas siempre por el Ministerio de Igualdad, políticas para reducir brechas. Desde la subida del salario mínimo interprofesional, que afecta fundamentalmente en un porcentaje altísimo a las mujeres y también a las personas jóvenes, hasta permisos iguales e intransferibles de maternidad y paternidad, que en estos momentos estamos en 19 semanas, a planes de igualdad obligatorios en empresas, a registros salariales obligatorios o al plan corresponsables del que les hablaba antes, que financiamos desde el Ministerio de Igualdad, pero que es extensible a todo el territorio, porque ahí en el territorio es donde hay que implantar las políticas de conciliación y los servicios públicos de cuidado infantil a través de hombres y de mujeres. Nosotras creemos, y voy terminando en 2 minutos que me quedan, esta colaboración con la Comisión Interamericana, tenemos que seguir compartiendo experiencias, compartiendo modelos que impulsen esa autonomía económica de las mujeres, pero también en otros ámbitos. Nosotras tenemos un trabajo muy importante también en el ámbito rural, con las mujeres rurales. Ustedes también con las mujeres indígenas, que también nosotras aprendemos mucho. Nosotras tenemos un desafío común, que es todo el trabajo con las mujeres migradas, tanto aquí como en donde vienen, y ahí que concentran, además, a mi modo de ver, una de las formas más duras de la desigualdad. Y creemos, además, y con esto voy terminando, que las políticas de igualdad no pueden ser ni homogéneas ni neutrales, porque es que hay múltiples discriminaciones que atraviesan las mujeres a lo largo de su vida. Y hablamos de la interseccionalidad de nuevo, pero es que es así: origen étnico, edad, discapacidad, orientación sexual. Es decir, a mí me parece que España efectivamente ha dado pasos importantes en esta dirección. Hemos reconocido y hemos hecho políticas específicas de igualdad para mujeres migradas, para mujeres con discapacidad, rurales, gitanas, mayores, LGTBI, y queremos profundizar en ese enfoque de la diversidad. Nosotras consideramos prioritaria
la cooperación internacional para erradicar también la violencia de género, siempre, y hemos incrementado, además ahí significa, lo decía la embajadora también, pero hemos incrementado significativamente aportes a organismos internacionales, como puede ser también ONU Mujeres, y el propio mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, que también hemos estado ahí. Así que, en definitiva, no podemos mirar para otro lado, somos muchas actrices y actores en este panorama internacional de la desigualdad de género, tenemos que seguir con diferentes intereses, efectivamente, con diferentes ritmos, sí, con diferentes procesos, sí, pero el interés general y el interés común es este, es impulsar políticas públicas de defensa de derechos humanos, donde obviamente está la política feminista. Y quiero enviar un último mensaje desde el Ministerio de Igualdad y desde el Gobierno. Queremos mandar desde España un mensaje muy claro. La torpeza geopolítica de defensores de esta ola reaccionaria nos obliga a responder con mucha firmeza y con mucha inteligencia. Necesitamos estas alianzas internacionales fuertes que defiendan libertad, dignidad y autonomías de las mujeres. Nosotras aquí vamos a estar de la mano de las compañeras del otro lado del charco. Muchísimas gracias. Secretaria Ejecutiva, no sé si quiere hacernos un resumen de los retos que tenía la CIM por delante, que quedó pendiente, y también hablar de los temas estratégicos que comparten la CIM y España desde su punto de vista. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho a la secretaria porque ha sido muy interesante y muy importante para nosotros escucharle. Quiero saludar muy cariñosamente a la ministra. Gracias por estar. Espero que haya tenido una buena audiencia en la discusión en la Cámara de Diputados. Bueno, quiero decir que realmente como Comisión Interamericana de Mujeres tenemos un mandato que es tender puentes. Y tender puentes es la forma de encontrarnos a la mitad del camino y en esa misma forma establecer los vínculos de cooperación. A la mitad del camino, en igualdad, sobre las necesidades y posibilidades. De verdad que traemos la bolsa llena de buenas prácticas y nos vamos a llevar la bolsa más llena con las buenas prácticas que estamos encontrando en este proceso. El tema de Belém do Pará, que se hablaba como uno de los instrumentos más estratégicos que ha producido la Comisión Interamericana de Mujeres, tiene una importancia fundamental en los tiempos que estamos viviendo. Y la forma como nuestras mujeres son víctimas de violencia, las tasas de crecimiento, pero no solamente de crecimiento de los indicadores, sino de la forma como se ejerce esa violencia. Y cada vez nos sorprende más, nos duele más en el alma. Y Belém do Pará realmente le ha sido el instrumento de la región que ha prevenido muchos de los ejercicios de violencia y de la prevención de los femicidios. Y nos sigue además siendo un instrumento que alcanza para las nuevas formas de violencia. Es decir, nosotros hace 30 años, cuando esta discusión empezaba, tenía que ver con la violencia intrafamiliar. Pero esa misma forma de ejercicio de poder y control, solo que migrada a los distintos espacios, es lo mismo, solo que con otros ropajes. Este poderoso instrumento sigue alcanzándonos y nosotras ahora estamos haciendo la ley modelo para la violencia digital, que es uno de los espacios donde está ocurriendo este fenómeno. Quiero decirles que también hemos venido, digamos, sobre la lógica de fortalecer marcos normativos y fortalecer implementación en el territorio. Todo ocurre en el territorio. No podemos seguir haciendo una cosa a nivel nacional, central, y que no suceda nada donde están las necesidades de las mujeres. Y por eso nos parece muy importante, en términos de fortalecimiento de marcos normativos, queremos compartir con ustedes y dejarles la ley modelo de paridad. La ley modelo de paridad ya no habla solamente de un poder, habla de todos y habla de todos los espacios privados.
realmente es la mitad y mitad, la diferencia solo puede ser uno, ese es el criterio, tiene que ejercerse el poder con las condiciones para ejercer el poder. Tiene que hablarse de democracia paritaria y por eso también tiene que hablarse de la paridad en el sistema universal, en el sistema multilateral, y ONU tiene un enorme reto ahora en este proceso que se avecina. También me parece muy importante hablar de lo que señaló la secretaria de las mujeres rurales. Las mujeres rurales realmente hay que poner el foco en ellas, en ese gran concepto que une a todo lo que pasa en la ruralidad. Las mujeres indígenas, las afrodescendientes, las gitanas. Esa nos permite mirarlas desde esa especificidad que tiene cada una, pero en la mirada del lugar donde viven y lo que pasa en ese territorio. Y las diferencias entre la ruralidad y lo urbano, esa aproximación. Y quiero comentarles que la Organización de Estados Americanos declaró el decenio de las mujeres rurales hace 2 años, de manera que en este momento estamos colocando el foco en esta población, y me parece que la universalización de las mujeres, del decenio de las mujeres rurales, puede ser un buen impulso también para la España en el marco de las Naciones Unidas. También ahora que decíamos hasta que la dignidad se haga costumbre. Realmente es una frase hermosa, y para que esto suceda solo se puede hacer en el marco de una distribución igualitaria del tiempo, del dinero y del poder. Y estos hallazgos feministas históricos siguen siendo hoy uno de los elementos fundamentales para poder hablar de cómo no solamente detener el retroceso que se puede instalar o se está instalando, sino de seguir avanzando, porque el reto es seguir avanzando, que nadie nos pare. Y por supuesto que en estos desafíos quiero señalar que tenemos que entender qué significa la interpelación a la agenda, tener los discursos compartidos de las necesidades poderosas de esta agenda transformadora y de los lenguajes acordados. Son 30 años desde que todo ocurrió, donde se definieron absolutamente una serie de conceptos que están llenos de símbolos y ritos de las necesidades y de los rituales y los símbolos femeninos. En esta feminizar el mundo tiene que ver con recuperar también y sostener este lenguaje, construir nuevas narrativas también. Nosotros acabamos de sacar un documento que se llama Romper el molde, que lo que hace es entender que toda la narrativa del liderazgo está construida en clave masculina, y que cuando las grandes encuestas de opinión hablan e interpelan o cuestionan sobre el liderazgo, inmediatamente se alude a los hombres y se alude a esas características de mano fuerte, de mano dura, cuando nosotras lo que queremos es transformar, cuidar, ser sororarias, y esos son conceptos, negociar, que tienen que estar ahí para feminizar este mundo. Tenemos que seguir generando datos y evidencia, por eso también la academia constituye una alianza absolutamente necesaria de generación de conocimiento. Esto no son percepciones de hombres conscientes y de mujeres claras en relación con los temas, son brechas que dicen dónde está y qué es lo que está sucediendo. Tenemos que asegurar presupuestos, porque nada hacemos si no llevamos presupuestación. Tenemos que fortalecer la investigación, y aquí es muy importante fortalecer los mecanismos de adelanto de los derechos de las mujeres. Así como la CIM es el cuarto propio para la multilateralidad, los ministerios de igualdad son el cuarto propio para los estados. Y esto está también siendo interpelado. Hay que, termino señalando, no permitir retrocesos, solo para adelante vamos a seguir mirando. El lenguaje acordado es lenguaje acordado, los derechos establecidos son derechos humanos de las mujeres, y los nuevos derechos hay que reconocerlos. El derecho al cuidado es un nuevo derecho
humano reconocido por la Corte y la necesidad de alianzas y estrategias para trabajar en conjunto. Solo termino diciendo que la sororidad entre las mujeres es la mayor señal de resistencia al patriarcado. Así es que no olvidemos este compromiso ético entre cada una de nosotras. Muchas gracias. Vale, pues por último, embajadora, ¿cuáles son las prioridades de la cooperación de España con la Organización de los Estados Americanos y concretamente con la Comisión Interamericana de Mujeres? Muy bien, muchas gracias. Comienzo subrayando el esfuerzo que ha hecho la ministra por salir del Congreso de los Diputados y venir aquí. La verdad, ministra, es que es un placer, un honor tenerte aquí. Reconocemos todo el trabajo que haces y quiero que sepas algo muy personal. Tú estás poniendo la cara por todas nosotras y no estás sola. Todas y cada una de nosotras estamos detrás de ti, apoyando desde la sororidad, desde el cariño y desde el reconocimiento. Así que muchas gracias por todo el trabajo que tú y el equipo completo estáis desarrollando. Muy orgullosa de él y muy orgullosa también de representarlo fuera de España. Y lo voy a hacer muy breve, el tema de las prioridades, porque si quisieras tomar la palabra, tardo tan solo unos minutos en hacer un esbozo de lo que tenía que decir en aras de compartir el tiempo. La OEA para España es un espacio muy natural de convivencia. Somos observadores, no somos Estados miembros, obviamente. Somos observadores desde 1972 y venimos trabajando con la OEA desde un esquema de cooperación horizontal, desde la ECI, desde la Secretaría de Estado de Iberoamérica, y a lo largo del tiempo nos ha convertido en el socio más confiable política, institucionalmente y financieramente, hasta el punto que somos el principal donante externo de la organización. Y nosotros nos hemos convertido en un aliado, porque esto va de alianzas, esta conversación, para defender la democracia, los derechos humanos, para defender la paz, para defender la seguridad, para defender la igualdad. Sobre todo, trabajamos con la Comisión Interamericana de Mujeres en democracia, en liderazgos de mujeres, en paridad, y estamos súper orgullosos de que en este contexto internacional interconectado y en transformación, nuestra política exterior feminista sirva de palanca para seguir avanzando en las Américas, en unas Américas en las que hablar de feminismo es complicado y hablarlo en español lo es todavía más. Hablar español se está convirtiendo en algunos lugares un ejercicio político y un ejercicio de resistencia. Así que para nosotros seguir trabajando en democracia, seguir trabajando en igualdad es una deuda pendiente que tenemos con la humanidad. La igualdad es la tarea inacabada de nuestro tiempo y es nuestra obligación ética para poder alcanzar una democracia plena. Nos enfrentamos a un monstruo poderoso con muchas fuentes de financiación. Hay muchos estudios que ustedes pueden consultar, cómo los movimientos antiderechos han experimentado un pico de financiación en los últimos tiempos, financiación que viene de las otras partes del Atlántico, financiación que viene desde Europa, financiación que viene de algunos grupos religiosos, quizá evangelistas. Un monstruo que intenta comernos el terreno. Y ante ese monstruo que intenta comernos el terreno y que está cuestionando no solamente los derechos individuales, sino las políticas públicas y los avances en todos los ámbitos, desde lo estatal hasta lo multilateral, tenemos que estar enfrente los gobiernos que creemos en las políticas feministas. Así que hoy hablamos de alianzas y hablamos también de democracia. Y en esa alianza y en esa
perspectiva de defender la democracia es en la que trabajamos con la Comisión Interamericana de Mujeres, en los cursos de candidatas, en los informes de liderazgos de mujeres de romper el molde, que les recomiendo que consulten, en los documentales que hacemos con testimonios de muy alto nivel, en la Ley Modelo Interamericana de Paridad, que creo que va a ser un referente muy interesante para poder trabajar incluso también desde la otra parte del océano. Y ahora en los paneles de altas autoridades que hablan desde seguridad hasta derechos humanos, obviamente, y democracia, pero desde seguridad hasta inteligencia artificial. Así que ese es el camino del que no pensamos separarnos y que esperamos seguir teniendo éxitos en esta alianza con la querida Comisión Interamericana de Mujeres, que está a 2 años y un poquito de cumplir 100 años, así de jóvenes, pero 100 años. La primera organización en el planeta con mandato de defender los derechos políticos de las mujeres, y ahí España va a estar como socio confiable y como aliado. Muchas gracias. Pues, ministra, si quiere tomar la palabra. A ver, ¿nos movemos o no? Aquí en el atril. Pues muchísimas gracias a las representantes de la Comisión Interamericana de Mujeres. Me siento muy bien respaldada, muy querida y muy apoyada. Vengo del Parlamento, donde hemos tenido que responder a la extrema derecha y a la derecha extrema, que tienen un único objetivo, simplificar. En eso se traduce toda la ideología de la derecha extrema y de la extrema derecha, en simplificar. Y no hay nada más inhumano y más contrario a lo que somos las personas que ese intento de simplificarnos, de convertirnos en estereotipos que se pueden etiquetar. Y ese es el objetivo. El objetivo es que toda esta complejidad, toda esta miscelánea, toda esta capacidad, esta creatividad de una sociedad que ha ido avanzando hacia la integración de la diversidad, que desde luego plantea cuestiones complejas y por lo tanto exige soluciones complejas que ellos no van a ofrecer jamás porque nunca tendrán soluciones a los problemas complejos, para evitar que esta complejidad les ponga en un brete ideológico. La idea es bien clara, bien sencilla. Transformemos lo complejo en simple. La simpleza de la derecha y de la extrema derecha. Y es a ello a lo que tenemos que enfrentarnos. Y nos tenemos que enfrentar con dinámicas de puentes tendidos, como muy bien habéis dicho, de redes feministas, de generar apoyos entre nosotras, buenas prácticas, ponernos de acuerdo, escucharnos mucho, reforzarnos mucho, porque ahí está nuestra fuerza. Nuestra fuerza está en nuestra inteligencia y en nuestra capacidad de integrar los discursos muy diferentes de muchas de nosotras, pero que podemos integrarlos, porque en esa diversidad está nuestra riqueza, está nuestra fuerza, está nuestra alternativa a esa simpleza. Me encanta el eslogan que antes hemos podido disfrutar, ¿no? Hasta que la dignidad sea costumbre. Y esa es la clave. La dignidad está basada en la libertad. La dignidad está basada en los derechos de las mujeres y los derechos de los hombres. Claro que sí, somos una sociedad que camina hacia esa dignidad que nos merecemos y la dignidad nos impulsa a proyectar cada uno, cada una, el proyecto de vida que quiera y que realice su personalidad y que realice su vida digna y su libertad y felicidad. Y eso es lo que nos quieren troncar. Eso es lo que nos quieren troncar, porque, y te das cuenta en cuanto hablan, la simpleza y el estereotipo permiten la dominación. Esa es la clave. Si nos tienen
etiquetados, si nos tienen estereotipados, si las mujeres tenemos que ser amas de casa, sumisas, calladitas, esperando al marido a que nos traiga y nos provea económicamente, si somos madres antes que cualquier otra cosa y sobre todas las demás cosas, si estamos sometidas, es muy fácil dominarnos. Nos dominarán primero los padres, luego nos dominará el marido y nos dominará el Estado. Pero para ellos tampoco es tan fácil y para ellos también es complejo, porque el hombrecito, según esta simplificación, es el hombre proveedor, el hombre que está castrado sentimentalmente, el que no cuida, porque para eso ya se dedican las mujeres, el que no siente, porque no se les permite llorar ni manifestar sus sentimientos y por lo tanto ese estereotipo es mucho más fácil de dominar, es mucho más fácil de someter al poder, de someter al poder autoritario, que es lo que quieren y lo que estamos viendo, desde Estados Unidos hasta Hungría. Vamos, el elemento es idéntico en todas partes. Primero, las políticas contra las mujeres, las políticas contra los colectivos LGTBI, las políticas contra inmigración, y cuando ya tenemos a todos ordenados, entonces llega el salvapatrias de turno y nos impone su forma de ver la vida. Frente a eso la dignidad, que es lo que humanamente nos corresponde defender. ¿Y quién iba a pensar que íbamos a tener que defender la humanidad y los derechos humanos de nosotras y de ellos? ¿Quién nos iba a decir que en la primera mitad del siglo XXI, ya avanzado el XXI, nos teníamos que estar interpelando sobre la dignidad y los derechos? Pero no habíamos avanzado desde la Segunda Guerra Mundial. Toda la construcción de Naciones Unidas, toda la construcción europea, toda la construcción también jurídica de los derechos humanos, el derecho internacional, ¿no eran conquistas irreversibles? Pues hemos descubierto que no. Lamentablemente nos hemos despertado del sueño. Y el sueño de la razón produce monstruos y tenemos un monstruo en la habitación. Creo que es el momento, por responsabilidad histórica, de aliarnos, de generar redes, de reforzarnos, de tender puentes, de escucharnos, de ser conscientes de lo que estamos viviendo y de que tenemos que ser ese dique de contención frente a una ola reaccionaria que amenaza el mundo, que amenaza a las democracias, pero que amenaza a los seres humanos, a las mujeres y también a los hombres en todo el orbe. Somos conscientes y creo que es importante reforzar alianzas, tejer alianzas feministas, tejer alianzas de igualdad que nos permitan poner coto a esto. Mucho me temo que en estas teorías del caos, que en estas teorías de las incertidumbres máximas, siempre ganan los mismos, siempre ganan los autoritarios que lo que quieren es dominarnos y simplificarnos. Bueno, frente a esa dominación y simplificación, democracia y más dignidad. Así que muchísimas gracias, estoy a vuestra disposición. Vamos a reforzar todo este tejido que necesitamos ahora más que nunca y vamos a ser conscientes de que las generaciones futuras, nuestras hijas y nuestras nietas, van a disfrutar de un mundo dependiendo de si ahora somos capaces de defender esa dignidad y esa democracia. Gracias. Ya está. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras, ministra, secretaria de Estado, secretaria ejecutiva, embajadora, y muchísimas gracias a todas las personas que habéis asistido a este acto. Buenos días.